la última mitad del siglo VIII antes de Jesucristo, un tiempo de crisis para Israel y Judá. La crisis trae juicio. El juicio amenazaba echar una sombra sobre el futuro del pueblo de Dios. En medio de tales circunstancias, apareció el profeta Miqueas, pero no tuvo que luchar solo. Al contrario, tan crítica fue la situación que Dios enviaba a todos tus siervos los profetas. Allí en Jeremías 7:25 dice, persistentemente día tras día, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Arreciaba la guerra, el rey de los asirios se apoderó de Galilea y llevó cautivos a sus habitantes a Asiria. Damasco cayó en el 732 antes de Jesucristo y al fin Samaria en el 722 antes de Jesucristo. Judá en el sur pronto sentiría también el azote de las invasiones. Dios levantó a Miqueas, según lo vemos allá en Miqueas 1:1, que Dios los cogió en el tiempo de los reyes. El profeta expone un mensaje para un pueblo que había pecado y sufrido las consecuencias de su maldad. Él se dirige a un pueblo que había presenciado el sitio de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Sin embargo, Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios no se había olvidado de su gente. Los dioses de los otros países fueron famosos por su supuesta especialidad de afectar la naturaleza. Algunos fueron conocidos como caprichosos, pero Jehová es un Dios justo, es un Dios recto. Amén. Y también tiene misericordia. Amén. Por lo tanto, esta tarde quiero compartirles bajo el tema Dios grande en misericordia. Dios grande en misericordia. Primeramente, Dios tiene misericordia de su pueblo. ¿Qué es misericordia? La definición de misericordia viene siendo benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. Y Dios no se olvida de sus hijos. Sí les permite pasar por aguas de tristeza, sin embargo, en Jehová prevalece el Dios de misericordia. Aleluya. ¿Por qué hace todo esto nuestro Dios? El versículo 18, en la última parte, lo responde cuando dice, porque Él se complace en la misericordia. Es hermoso, es su deleite, es bueno y mejor tener la misericordia de Dios. Aleluya. Hay un hombre en la Biblia, todos lo conocemos, el rey David. Él tenía muy presente que Dios es misericordioso. Él lo había vivido, él lo sabía, él lo había comprobado, lo había vivido en carne propia. Por eso vemos en el libro de los Salmos, en la mayoría de los que él escribe, en una gran parte habla de la misericordia de Dios muchas veces. Él repite mucho la misericordia de Dios. Podemos leerlo algunos, no todos. En el Salmo 119:64, él dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Porque sabía que la misericordia estaba sobre su pueblo. 36:7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y el 106:1 lo vuelve a decir, aleluya, alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo vuelve a repetir en el 107:1 y en el 118:1, mencionando la misericordia de Dios. Pero en el capítulo 136, en todo el capítulo, alaba la misericordia eterna de Jehová. Cada hecho que el Jehová había hecho, para la redundancia, con él podía decir, porque es por su misericordia. Cada hecho de Jehová es por su misericordia. Pero viene uno muy importante, y yo creo que de aquí él sacó cuando pasó esa situación en Salmo 63:3, cuando dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Amén. Porque mejor es tu misericordia que la vida. En el libro segundo de Samuel, capítulo 24, versículo
12 al 16, vamos a ver por qué David dijo que su misericordia es mejor que la vida. Segunda de Samuel 24, 12 a 16. Segunda de Samuel 24, 12 a 16. Dice la palabra del Señor. Bueno, nos da el contexto antes. David mandó a censar al pueblo al cual había estado gobernando. Y a través de su general, Joab, le hizo llamar la atención y decirle, rey, son demasiadas las personas, no tienes por qué contarlas. Pero prevaleció más su palabra y fue a hacerse el censo. Allá en los versículos 12 a 16, después de que él ya había censado, vemos primero en el versículo 10 que dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego, te quitas el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y a partir del 12 a 16, vemos que el vidente de David a través de Dios le dijo, ve y a David, así ha dicho Jehová. ¿Cuánto amaba Dios a David? Porque le dio la oportunidad de escoger. Le dijo, 3 cosas te ofrezco. 1, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues a David y se lo hizo saber y le dijo, 1, ¿quieres que te decan 100 años de hambre en tu tierra? 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O 3, que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? ¿En qué gran situación, en qué gran aprieto había puesto Dios a David? Pero tenía que escoger una de ellas porque inevitablemente tenía que haber un castigo. Tenía que haber una consecuencia por el pecado que él había cometido, que no debió de censar al pueblo como él lo hizo, nada más porque lo hizo. Y vemos cuando David contesta del versículo 14, dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas. Amén. Mas no caiga yo en manos de hombres. Sabía David que cuando Dios le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido 7 años de hambre en su tierra? 7 años iban a pasar de haber una desolación y de haber una tremenda mortandad. Dijo, no puedo escoger esto, todos se van a morir. Y también le dijo, ¿o quieres, dice, que 3 meses te persigan tus enemigos? Si David iba a ser perseguido por sus enemigos, ellos no iban a tener misericordia de él, iban a matarlo, incluso a él lo iban a matar. Pero le dice, ¿o quieres que Jehová te castigue, dice, por una peste por 3 días? Ninguna de las 3 era buena, porque de todas formas iba a haber muerte. Pero él apeló a la misericordia de Dios. Cuando él dijo, caigamos ahora en manos de Jehová, porque su misericordia son muchas, que no caiga yo en manos de hombres. Porque su misericordia es mejor que la vida. Amén. Él prefería tener la misericordia de Dios que la vida. Cuando David censa al pueblo, esto no fue agradable delante de los ojos de Dios. Se dio cuenta luego de que había pecado y eso le pesó en su corazón de haberlo hecho, pero ya estaba hecho. Como muchas ocasiones, ¿verdad? A veces el cristiano ya cae en pecado, pero inmediatamente se da cuenta. Y es cuando se arrepiente. Es lo que pasa a veces con nosotros. David estaba en ese aprieto, pero apeló a la misericordia de Dios, porque sabía que si caía en manos de sus enemigos, ellos no tendrían nada de misericordia. Vemos que vino en el versículo 15, 16, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres.
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jerusalén. Detén tu mano. Ahí vemos la misericordia de Dios. Estaba sucediendo, había mucha muerte. Pero cuando el ángel iba a extender su mano hacia Jerusalén, la voz de Jehová viene y le dice: detente, no hagas más maldad. Y ahí vemos la misericordia de Dios sobre David. Por eso les comentaba yo que David había experimentado la misericordia de Dios en carne propia. Él sabía lo grande y misericordioso que es Jehová. Por eso, ¿qué Dios hay como tú? Dice Miqueas. Nadie. Él tiene misericordia de su pueblo. Bendito es Dios. En Isaías 44:8 nos dice: nadie como Dios. ¿Qué Dios aparte de mí? Nadie. No hay nadie como Dios, hermanos. No temáis ni os amedrentéis, dice Jehová. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, porque solo yo soy Dios, porque solo yo soy Jehová. No hay nadie como Él, amados hermanos. Ese Dios grande y misericordioso, el Dios del profeta Miqueas, es el mismo. Él no ha cambiado, Él no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos hasta el día de hoy. Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Es Dios grande en misericordia conmigo. Es Dios grande en misericordia con cada uno de los que estamos hoy en esta tarde reunidos en esta casa. Se sigue complaciendo en su misericordia, porque es un deleite para Él ser misericordioso para con nosotros. Se deleita en perdonarnos. Alabemos esa grande misericordia del Señor. Número 2, nuestro Dios, grande en misericordia, perdona nuestros pecados. Nuestro Dios, grande en misericordia, perdona nuestros pecados. Versículo 18 dimos lectura que dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. En este versículo, hermanos, encontramos 3 palabras referentes a pecado. A la palabra pecado, el concepto pecado. Cuando dice maldad en el versículo 18, la primera parte, se refiere a la iniquidad, se refiere al hombre perverso, depravado, a esa injusticia grande, a esa infamia. Pero también vuelvo a decir la segunda parte de ese mismo versículo 18, pecado, se refiere a la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es la acción que va contra una ley, norma o costumbre. Es la rebelión, es la desobediencia, es el defecto. Y en el versículo 19, en la segunda parte, vuelve a aparecer la palabra pecado. Esta palabra pecado es la más común, que significa errar al blanco. Una actitud de resistencia a Dios, es un estado de perversión moral. ¿Pero por qué 3 palabras? La palabra del Señor lo indica, que es para indicar que cualquiera que sea la forma que tome nuestro pecado, cualquiera que sea la manera que se forme nuestro pecado, Dios lo perdona. El rey David, cuando cometió el pecado de adulterio, podemos ver que este hombre de Dios, este hombre conforme al corazón de Dios, él se convirtió en un hombre adúltero y fue el asesino intelectual de la muerte de Urías. ¿Quién lo diría, verdad? Aquel hombre que escribía que amaba a Dios, pero llegó a cometer ese pecado. Sin embargo, a pesar de fallar, no se quedó en esa posición. Por eso vemos su arrepentimiento, vemos su plegaria pidiendo purificación, de tal manera que surge esta hermosa plegaria ahí en el Salmo 51, que todos conocemos el Salmo 51. Cuando él, después de haberse, nosotros lo ve confrontado por el profeta Natán, cuando le reveló lo que él había hecho, pensando él que nadie sabía y que nuevamente en ese momento, ¿verdad? Él se ve descubierto
Entonces empieza esa oración del Salmo 51, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos aquí una causa del pecado. Borra mis rebeliones. Le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de pecado. Porque cuando el pecado llega a nuestra vida, amados hermanos, nuestra vida se ensucia, nuestro corazón se ensucia y David lo sabía. Por eso él pedía, y lávame más y más de mi maldad. Y dice, y límpiame de mi pecado, porque él se sentía sucio después de lo que él había hecho, después de la manera en que él se había comportado con ese hombre que era leal con él, que había organizado su muerte. Le dice, límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado. El 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por juicio. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. David se sentía tan sucio, por eso pedía la limpieza que Dios le diera. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo imagínese usted a ese hombre que se sentía tan sucio, que se sentía tan pecador, que sabía que le había fallado a Dios, estaba pidiendo limpieza. Al versículo 8 dice, hazle oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué tanto le había afectado a David su pecado? Que ya el gozo ya no estaba en él, ya no reía, ya hasta su carne, sus huesos, dice, sus huesos se han abatido y se recrearán los huesos que has abatido, porque el pecado, hermano, es lo que hace en la vida del hombre. Cuando el hombre, conociendo a Dios, llega a caer en pecado, ya no puede hacer el mismo. Su condición anímica cambia. Él siente que se siente sucio, la persona más asquerosa. Y David se sentía de esa manera, por eso estaba pidiendo limpieza para su cuerpo. 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él quería que Dios lo perdone. Él quería que Dios se olvide. Le dice, borra todas mis maldades. En versículo 10, quería un trasplante de corazón. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora él quería tener un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el pecado llega a nuestra vida, hermanos, nuestro espíritu se estruje, nuestro espíritu se entristece, nuestro espíritu se enferma. Y David lo estaba viniendo y pedía un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que el pecado lo alejaba de Dios. Él sabía que el pecado lo separaba de Dios, pero él dice, no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que si el Espíritu Santo de Dios se alejaba, él quedaba expuesto, por eso suplicaba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 12 dice, vuelve en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quería que el gozo de la salvación meta, porque el creyente cuando tiene a Jesús en su corazón hay gozo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón siempre hay gozo. Y aquí este hombre que había pecado de una manera tremenda estaba manifestando todos los síntomas de un hombre cuando peca. Pero aprendemos de él, hermanos, que cuando una persona peca, cuando un cristiano peca, no tiene que quedarse con el pecado. Tiene que ir a Dios y pedir y orar de la misma manera que hizo este hombre. Decide, límpiame, purifícame, crea a mí un corazón limpio. No me eches delante de tu presencia. Borra mis rebeliones, ya no te acuerdes. Guarda del gozo de la salvación. Aleluya. El libro del profeta Miqueas, ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice, Jehová es Dios celoso y vengador,
Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Él amenaza el mar y hace secar. Y hace secar hasta los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Aquí con el Señor Jehová está su santo templo. Él estaba testificando contra tu pueblo pecaminoso en ese versículo. Jehová estaba demostrando todo lo que este pueblo pecaminoso era. Sin embargo, aunque Dios es siendo testigo del pecado de este pueblo, podemos ver en el último capítulo de Miqueas, que es al que le dimos lectura, como Miqueas dice que Dios es como tú, que tiene misericordia, que se acuerda de este pueblo. Quiere decir que termina con la provisión de Dios para el perdón de su pueblo. Dios cumplirá absolutamente todas las promesas hechas a los antepasados. Sus juramentos son la certeza de esta acción venidera. El cumplimiento de estas promesas, amados hermanos, está garantizada. Que Dios hay como tú. Nadie como nuestro Dios, nadie como Él que perdona nuestros pecados. ¿Y ustedes creen que Dios perdonó a David después de que pidió perdón? Por supuesto, Dios le otorgó el perdón a David. ¿Por qué? Porque su deleite es perdonar. Porque Él se deleita en la misericordia. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Bendito es el nombre de Dios. Amado hermano, cualquier forma que tome nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a nuestro Dios grande en misericordia, tengamos la plena seguridad que Él perdona nuestros pecados, porque no olvidemos que ese es su deleite. No olvidemos que Él se deleita en perdonados. No te quedes con tu pecado. Reconoce que has pecado, confiésaselo a Él y busca su perdón. No estamos exentos, hermanos, que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, de que no lleguemos a cometer un pecado. Creo que en algún momento de nuestra vida, más de un cristiano ha pasado o ha tenido esa página negra en su vida. Cualquier forma que haya tomado nuestro pecado, creo que después hemos llorado amargamente. Hemos llorado como cuando Pedro lloró amargamente cuando negó a su maestro. Y a lo lejos pudo toparse con la mirada de Jesús viéndolo con amor. Lloró amargamente y tuvo un cambio en su vida. Cuando Él le negó, se fue a la oscuridad. Creo que en un momento hemos pasado, ¿verdad? De estar ahí en la oscuridad, solitarios y diciendo, Señor, te fallé, pero me arrepiento. Me di cuenta inmediatamente que te fallé y hoy vengo a pedir tu perdón. Ese Dios grande de misericordia, hermanos, nos perdona. Ese Dios grande de misericordia se deleita en perdonarnos. El versículo 19 dice, Él volvió a tener misericordia de nosotros. Y así como tuvo misericordia tantas veces por el pueblo de Israel, Él vuelve a tener misericordia de nosotros cuando pecamos, porque Él sepulta nuestras iniquidades y lo echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero cuidémonos, hermanos, de no volver a pecar. Esforcémonos por no pecar, no porque pensemos de que Dios me perdone, se deleita en perdonarme, voy a pecar y pedir perdón. No, porque también para eso hay una porción de la palabra que dice que peca, que vuelve a pecar, dice, irrevisiblemente ya no hay perdón de pecados. Pero, ¿verdad? Si pecamos inmediatamente al Señor, arrepentidos y cuidémonos de no pecar. Porque nuestros pecados ofenden a Dios. Pero si tenemos el valor de venir a sus pies arrepentidos y aunque avergonzados,
Él nos perdona cuando se lo pedimos, contrario a lo que hizo Judas, que nunca valoró, que nunca conoció el amor y la misericordia de Dios y se vendió. ¿Qué Dios hay como tú? Nadie. Nadie como nuestro Dios, nadie como Él que perdona nuestros pecados, porque Él es grande en misericordia. Bendito es el nombre de Dios. Y número 3, nuestro Dios, grande en misericordia, olvida el pecado. Dios grande en misericordia olvida el pecado. De mi iglesia, no te acuerdes de mis rebeliones. No te acuerdes, me da vergüenza que te acuerdes de mis rebeliones. ¿Qué es lo que hará Dios con el pecado? Número 1, Él lo perdona. Él se lleva nuestros pecados. Isaías 53:12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos. Entre esos muchos hermanos estábamos usted y yo. Y Él se llevó nuestros pecados, porque eso es lo que hace. Lo perdona, Él se los lleva. Número 2, lo olvida, Él lo pasa por alto. No porque lo olvide y ya no se acuerde, porque Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Pero Él no nos los recuerda. Él nos dice, ¿te acuerdas que hiciste esto? No, Él los olvida porque nos perdona, y perdonar es olvidar porque Él es un Dios de misericordia. Número 3, Dios arroja nuestros pecados a la profundidad del mar. ¿Qué tan profundo es el mar? En el tiempo de Miqueas, nadie tenía idea alguna de cuán profundo podía ser el mar. Pero ahora por estudios se sabe que el área más profunda de los océanos alcanza los 11.034 metros por debajo de la superficie en el Océano Pacífico Occidental. ¡Qué profundo! Miqueas asevera esta afirmación: Dios hundirá nuestros pecados donde jamás se volverán a ver. Hay comentario de Stuart Holden que cuenta que nunca había tenido una idea clara del significado del perdón divino hasta que viajó por el mar Atlántico. Un pasajero murió. Mientras la tambora sonaba, el muerto fue echado al agua. No había nada para indicar el lugar donde fue colocado el cadáver. Fue un cuadro solemne de un hecho glorioso. Así Dios echó nuestros pecados en el mar del olvido divino. Amén. Bendito es Dios. Si usted un día pecó, o desde la primera vez que vino a Él arrepentido y le pidió perdón, ese pecado Dios lo agarra y lo avienta en el mar. Y en el mar, ¿verdad? No hay un punto donde diga, aquí quedó. Como este momento que aventaron en medio del océano, en medio de la nada, no había nada que dijera dónde está. Así es Dios. Avienta nuestros pecados en el mar del olvido. Amén. 19 dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué más hará con nuestros pecados? Los borra. Él los borra del lugar donde fue realizado. Dice Isaías 44:22, yo deshice como una nube tus rebeliones y con niebla tus pecados. ¿Qué pasa con una nube? Cuando una nube la estamos viendo, ¿verdad? De pronto desaparece, se desintegra por el aire y ya no volvemos a ver esa nube. ¿Qué pasa con la niebla? Últimamente está haciendo mucho frío, ¿verdad? Salimos, está la neblina ahí. ¿Qué pasa después? Se disipa. Así es Dios con nuestro pecado. Dice, deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Así es Dios, es misericordioso. Así es ese Dios de misericordia, que nuestros pecados, cuando venimos a Él y le pedimos perdón, imagínense, ese pecado es una nube y se va disipando y se desaparece. Imagínense, ese pecado es una niebla que está allá enfrente de nosotros, pero cuando pedimos perdón, el perdón de Dios hace que ese pecado se disipe, se desaparezca. También Él los echa sobre su espalda. Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Todo. ¿Por qué? Porque lo que queda atrás ya nos volteamos a ver
ya se quedó atrás, se quedó en el olvido. Y número 6, los ha quitado de en medio para clavarlos en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Amén. Nuestros pecados, hermanos, quedaron clavados en esa cruz. Cada vez que nosotros sintamos que le hemos fallado a Dios, vayamos a la cruz y decirle, perdóname, tú clavaste todos mis pecados, hoy vengo a ti arrepentido. No podemos menos, hermanos, que asombrarlos por estas declaraciones y darle gracias a Dios por un perdón tan completo y una salvación tan perfecta, porque ya no se acuerda de nuestros pecados, Él los olvida. ¿Por qué hace todo esto nuestro Dios? Me encanta esto, porque se complace en la misericordia, porque es su deleite. Porque se complace en la misericordia, porque es su deleite, porque es Dios grande en misericordia, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado. Ese es nuestro Dios, amados hermanos, grande en misericordia y se deleita en su misericordia. Hemos visto el tema Dios grande en misericordia. Vimos que Dios tiene misericordia de su pueblo. Es bueno y mejor tener la misericordia de Dios. ¿Por qué no le decimos a Dios como David decía? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Decirle, Señor, perdóname, dame tu misericordia. ¿Para qué quiero la vida si no tengo tu misericordia? ¿Para qué quiero la vida si no tengo el perdón de tus pecados? Quiero tu misericordia para que pueda perdonarme. Deleítate en perdonarme. Ese Dios grande en misericordia no ha cambiado, mi amado hermano, ni cambiará. Él es el mismo ayer y hoy, dice su palabra, y por los siglos. Es Dios grande en misericordia contigo. El Dios grande en misericordia conmigo. Nunca lo olvidemos. Se sigue complaciendo en su misericordia porque para Él es un deleite. Para Él es un deleite. Amo desde que descubrí esa parte de la palabra. Amo esta palabra. Después vimos que nuestro Dios, grata en misericordia, perdona nuestros pecados. De cualquiera que sea la forma que tome nuestro pecado, Dios lo puede perdonar. Nunca pienses que digas, no, es que ese pecado Dios no me lo va a perdonar. Es que soy un pecador y Dios no me va a perdonar. No te lo va a perdonar si tú no se lo confiesas. No te lo va a perdonar si tú no le pides perdón. No te lo va a perdonar si tú le atreves a abrir tu boca y decirle, Señor, reconocer que has pecado y pedirle perdón. No te quedes con tu pecado. Ven a Él y confiésalo. Reconoce que has pecado y que deseas su perdón. Que puedas decirle, como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Me siento sucio, me siento sucia. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame. Haz que yo sea más blanco que la nieve. Y pidamos a Dios el trasplante de un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que le pidamos a Dios, renueva el espíritu, porque ese pecado me lo ha envejecido. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice el versículo 19 de Miqueas, Él volverá a tener misericordia de los ocios, porque Él se deleita en su misericordia. También vimos que nuestro Dios, grande en misericordia, olvida el pecado. Él lo perdona, Él lo pasa por alto. Él ya no se acuerda. Dios arroja nuestros pecados en la profundidad del mar. Lo deja ahí en el mar del olvido. Los borra. Desaparece como la nieve, desaparece como la nube, como la niebla, perdón. Los echa sobre su espalda, los clavó en la cruz del Calvario. Ese es el sacrificio a lo que Él vino, a que nuestros pecados sean clavados en esa cruz. Aprovechemos ese sacrificio que Él hizo, amados hermanos. ¿Quieres darle gracias a Dios porque es Dios grande en misericordia? ¿Quieres darle gracias a Dios por un perdón tan completo y una salvación tan perfecta? ¿Quieres darle gracias porque no olvida el pecado? ¿Quieren decirle como Miqueas que veía a Dios como un Dios misericordioso, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de soledad?
Entendámoslo, sepámoslo, que Él no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios porque Él vuelve a tener misericordia. Él vuelve a tener misericordia. Él sepulta nuestras iniquidades y ella los echa en lo profundo del mar del olvido y todos nuestros pecados.